hoy de una u otra manera estemos inaugurando nuestras conversaciones o los tipos de conversaciones esotéricas en otro local, puede constituir quizá una novedad, no solo para mí sino para ustedes. Es algo que hay que darse cuenta que ya 5 años que estamos insistiendo sobre temas definidos, y aquí no es que intente empezar de nuevo, porque siempre estamos empezando de nuevo, por lo menos esotéricamente siempre hay que empezar de nuevo, sino que quizá hoy, por ser el primer día, preferí que fuesen ustedes los que inauguraron el ciclo haciendo alguna pregunta o varias preguntas. Yo iría contestando, es decir, ya no he preparado nada esperando que fuesen ustedes, y adelante ya prepararé, como de costumbre, las conferencias. Tenemos una pizarra muy bonita para los dibujos del señor Guni, y tenemos también un público selecto que, como siempre, asiste a estas reuniones. Me gustaría que ustedes hiciesen algunas preguntas acerca de lo que hemos dicho en la calle Joaquín Costa, acerca de alguna preocupación de tipo esotérico. Aquí lo que ustedes creen conveniente, y insistir también al hecho si quieren que las conversaciones sean en catalán o en castellano. Para mí es igual. Es preferible que todos comprendamos el sentido íntimo de lo que se va a decir. Y si hay dificultad en no aprender la lengua catalana, lo haremos en castellano. Son como siempre ustedes los que tienen la palabra. De acuerdo con la posición que ustedes adopten, será la mía. Y que hay alguna preocupación por algún tema definido. Me gustaría que es algo sobre el hecho de la atención continua que tú tanto hablas respecto a la actividad de la moral social. ¿De la moral social? El comportamiento moral en la sociedad, la actividad del mensaje social en cuanto a la atención que tenemos que mantener. Sí, pero quizá si estuviésemos muy atentos en nuestra vida cotidiana al devenir de los hechos, la pregunta moral social ya quedaría eliminada, porque realmente no vivimos atentos. Estamos simplemente batiendo el tambor del tiempo. Estamos siendo espectadores de un drama que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero me pregunto, siempre hay que hacer esta pregunta, ¿hasta dónde yo puedo intervenir directamente en la relación de hechos que están sucediendo a mi alrededor o dentro de mí? Entonces, si hay discontinuidad de conciencia, y esto existe siempre cuando existe un proceso de pensamiento basado en la asociación, en la serie acumulada de recuerdos que se extienden desde que fuimos por primera vez almas autoconscientes o individuos hasta el momento presente. Es decir, que tal como decía el otro día los amigos de la isla, toda nuestra conciencia actual está estructurada a base de recuerdos, y estos recuerdos condicionan nuestra vida por entero. No somos creadores en ese sentido. Nos basamos en la tradición, en lo adquirido, en lo que existe ya. Pero yo digo que existe una parcela desconocida dentro de nuestro ser, la cual exige ser descubierta. Pues en este descubrimiento existirá la promesa de un nuevo orden social, de la nueva moral social a la que tú estás refiriéndote. La dificultad estriba en que tratamos de abordar todo cuanto sucede en lo presente de acuerdo con los módulos del pasado, con los motivos de la acción que inspiraron la acción a nuestros antepasados. Simplemente esto. Pero los tiempos han cambiado tan radicalmente que es tan diferente la vida de hoy a la del pasado, solamente 25 años, 50 años, que forzosamente deberemos motivarnos internamente bajo otros destinos, bajo otros propósitos, bajo otra manera de enfocar la vida.
y las circunstancias. Ahí está el proceso de la atención, a la cual debo forzosamente referirme siempre. Porque si ustedes son conscientes, tal como trato de ser, nos daremos cuenta que estamos muy distraídos. Vivimos al amparo de la tradición, de lo que está organizado, de lo que ya está hecho. Y nosotros, por nuestra parte, poco hacemos. Nos dejamos llevar por nuestras precipitaciones kármicas, como suele decirse, o por el otro de los acontecimientos que están abatiéndose sobre nuestra planeta. Y aún dentro de la novedad que entraña el que nuestro planeta sea el centro de la atención universal hoy día. Más que nada porque parece ser que la humanidad ha dado un gran paso internamente y que por lo tanto la línea de extracción debe forzosamente encararse hacia lo nuevo, lo venidero, aquello que no ha sido todavía estructurado, aquello que todavía no ha dejado una huella en nuestra conciencia. Ahí está la habilidad del pensador, del pensador moderno, del pensador de nuestros días. Yo digo, y aquí, que si estamos muy atentos, que no se produzca en nosotros el fenómeno de discontinuidad de conciencia, con todo cuanto entraña para nuestra vida física, moral y espiritual, el problema surgirá constantemente. No podremos arrancar de raíz ningún problema psicológico existente. Los complejos continuarán siendo la promesa de cada día. Y por lo tanto habrá sufrimiento, habrá confusión y habrá desarmonía por doquier. El problema pues está simplemente en si logramos matizar nuestra vida internamente de atención. Una atención tan profunda que dentro de esta profundidad el pensador que observa y la cosa observada constituyen una sola unidad. Cuando se ha producido este hecho, existe lo que llamamos una unidad de conciencia, una integración espiritual que al propio tiempo en contacto con regiones o dimensiones del espacio que totalmente son inexploradas todavía y que por lo tanto constituyen el desafío para cualquier tipo de sociedad organizada según las leyes de la ética, la moral y la inteligencia creativa. Otra pregunta, por favor. Sí, la noche oscura es un término místico que indica un momento de soledad que debe forzosamente atravesarse el alma cuando está empeñada en el propósito de realizarse espiritual. Es, por decirlo de alguna manera, el enfrentamiento de la propia soledad. Hago hincapié sobre el término soledad porque realmente la soledad es prácticamente desconocida. Y la desconocemos porque nuestro ánimo está sumido constantemente en el temor. Y como tenemos miedo, y como que no tenemos decisión, la soledad se nos escapa. Es decir, el misterio que viene envuelto en la propia soledad. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Cuando nos encontramos o nos sentimos solos, no enfrentamos la soledad, buscamos la diversión, buscamos la compañía. ¿Por qué? Porque tememos la soledad. Y con la soledad se nos va el misterio iniciático, que es una crisis iniciática. Y no hay ningún iniciado que no pase por esta crisis, por esta noche oscura del alma, por esta tierra de nadie, inexplorada, temida y al propio tiempo ignorada. Porque dense cuenta ustedes, psicológicamente hablando, que siempre tememos aquello que ignoramos. Por lo tanto, lo desconocido siempre nos causa temor. Por ejemplo, el misterio de la oscuridad nos aterra. Nunca nos hemos propuesto ver qué significa la oscuridad. O el misterio de la muerte. Tememos la muerte, pero no hemos preocupado nunca
del misterio de la muerte. ¿Qué significa la muerte? Yo digo que tenemos la muerte porque no amamos suficientemente a la vida. Es decir, que estamos integrados dentro de unos valores históricos del pasado. Pero la realidad fundamental, el yo en nosotros, o Cristo en ti, esperanza de gloria, constantemente pasa inadvertido. ¿Por qué no se realiza de vez en cuando el enfrentamiento con la propia soledad? Porque motivos hay de soledad constante. Por la desilusión romántica, quizás. Porque estamos sufriendo a una frustración en algún campo psicológico. O porque tenemos que enfrentar con una realidad. La soledad siempre está delante de nosotros, imprimiendo un sello de nuestra vida. Un sello que constantemente estamos borrando. Y como que estamos borrando esta esquina de la soledad, sucede que nunca acabamos de comprender el misterio de la soledad, que es el misterio del propio ser. Porque, ¿qué conocemos del ser? Conocemos sus reacciones mentales, sus reacciones emocionales y sus reacciones físicas. Pero, ¿y el yo que está por encima del pensamiento, de la emoción y del cuerpo? ¿Qué sucede con este yo? Este yo viene envuelto siempre dentro del misterio de la soledad. Y como que nos refugiamos en el ruido, en la algarabía de lo que nos ocurre. El yo jamás es conocido. No nos conocemos jamás en profundidad. Conocemos una pequeña parte del ser, y a esta pequeña parte del ser llamamos yo. Y este yo se expresa a través de lo que técnicamente llamamos el libre albedrío, lo cual es muy poca cosa. Habida cuenta que el libre albedrío es la capacidad mínima que tiene el ser humano de moverse dentro del círculo de sus propias limitaciones. Y naturalmente, el paso que va de este libre albedrío humano hasta la voluntad trascendente que está por doquier, hay un misterio que resolver. Hay un problema inmenso que solucionar, y esto es la soledad. La soledad toma varios nombres. Para aquel que lo enfrenta, ha de ser dura la prueba, porque debe dejar atrás la cuenta rosada de las pequeñas ilusiones, de los tiernos afectos celestiales, de todo cuanto constituye una rémora para el vuelo de años del espíritu. Pero como que no estamos dispuestos a abandonar ni unas cosas ni unas otras, el misterio fugaz de la soledad se disuelve en el espacio y reaparece cíclicamente después de algunos años de crisis o de aventuras dentro de la inconsciencia universal. Pero si queremos andar deprisa, si queremos acelerar el motor de nuestra vida psicológica, deberemos enfrentar la soledad. No hay escapatoria, porque somos nosotros mismos, aún envueltos dentro de este cáliz de misterios. El yo siempre es el nervio de nuestra propia existencia. Y hay que trabajar en ese sentido. Es decir, hay que eliminar el miedo. Referente a la primera pregunta, verdaderamente, para poder crear algo nuevo y no fijarnos en las cosas antiguas, o sea, esta tradición que debemos olvidar, primero debemos llegar a una culminación de la atención, o sea, de conocernos auténticamente a nosotros mismos, para saber entonces si podemos obrar en consecuencia, porque hay que estar muy seguros de que lo que vamos a hacer está bien aun contra todas las leyes. Deberemos empezar a crear algo nuevo, pero empezar a crear algo nuevo es romper con los moldes antiguos. Los primeros son los pioneros de algo que se rompe, de algo que se empieza de nuevo. Esos pioneros tienen que recibir muchos golpes, por lo tanto hay que estar bien preparados. Yo creo que para hacer una nueva moral social han de haber muchos pioneros
que cuando estén seguros, completamente seguros de que han de hacer algo que está contra las leyes, lo hagan, pero tienen que estar completamente seguros. Entonces es esto de la atención que te digo, no es verdad. Es que la seguridad solamente puede surgir dentro de una gran atención, de una atención continuada. Además, somos conscientes de que venimos impregnados por el hábito del pasado, la tradición, todo cuanto constituye nuestra vida orgánica actual y espiritual, constituye la tradición. Aún el código genético es tradición. Y todo esto está inmerso dentro, alrededor de un centro de conciencia que llamamos el yo. Y la pregunta siempre que me hago en todo el mundo es cómo podríamos derribar la barrera de separatividad que existe entre el yo encerrado dentro de las cárceles del pensamiento, de la emoción y del cuerpo, y surgir gradualmente al exterior a ver qué pasa, a ver qué sucede. Ya estamos en lo mismo. O bien, estamos tan poco integrados en valores espirituales que luchamos airadamente contra el pasado, reaccionando contra el pasado, no comprendiendo el pasado, que es tal como debería ser, sino reaccionando psicológicamente contra el pasado. Y de esta manera no puede resolverse el problema de la vida. Pero, ¿qué pasa? Cuando estamos atentos a una escala máxima de atención, entonces, sin darnos cuenta, nuestra mente, nuestro cuerpo de deseos y el propio cuerpo físico se hacen moldeables, adaptables, vulnerables a la impresión de las cosas nuevas que existen por doquier. Así, el problema siempre será el mismo. Y la relación que existe entre la atención constante y el misterio de soledad siempre están en sintonía. Porque la única manera de enfrentarte al misterio de la propia soledad es la atención hacia todos y cada uno de los hechos que suceden en nuestra vida. El drama histórico, dirán ustedes, constituye solo un recuerdo, pero el drama histórico contiene experiencia, y esa experiencia no tiene nada que ver con la superficialidad de la mente o de los deseos. Es algo que está más allá y por encima. Ya estamos con el proceso cronológico o psicológico. Y estamos atados cronológicamente al pasado. Históricamente estamos enlazados con el pasado. Y todo cuanto en nuestra vida es una serie continuada de hechos históricos que no han sido debidamente comprendidos, que no han sido debidamente consumados por falta de atención, por falta de observación, por falta de un sentido de síntesis. Ahí está el problema crucial del hombre. No el hombre actual, el hombre, el ser humano de todos los tiempos, que jamás ha enfrentado directamente una realidad. Siempre ha buscado, tal como decíamos el otro día, un intermediario. Alguien a quien cargar kármicamente con las culpas del yo. Este yo puede ser cualquier técnico, un técnico religioso como sacerdote, un técnico psicológico, un técnico filosófico, cualquier tipo de técnica que quiere resolver los problemas de la humanidad. Y dense cuenta ustedes que nuestra motivación máxima, que es el amor, no tiene asiento en nuestra vida, no tiene asiento en nuestro corazón. Somos mentales, somos técnicos, pero no somos amorosos. Y ahí está un fallo de lo virtual. Existe un fallo fundamental en todas estas cosas. Porque no nos hemos comprendido en profundidad. Nos conocemos solamente a través de una pequeña parcela mental. Y todo cuanto percibimos a través de esta pequeña parcela mental, llamamos verdad, historia, lo que ustedes quieran. En realidad es un fragmento solamente de lo mucho que hay que captar. Pero si estamos siempre atentos, si adquirimos constantemente la actitud del observador,
No existirán vacíos en la conciencia. La mente no será solamente un depósito de pensamientos o de imágenes diversas. Será un instrumento fiel de la habilidad del pensador de pensar en términos de síntesis. La síntesis engloba al propio tiempo el misterio de la soledad y la consumación del drama histórico de nuestra vida. Cualquier hecho, por importante que sea, o por poco importante que sea, debe merecer forzosamente nuestra atención. No podemos aislar un hecho de otro por decir que sea un hecho menor en comparación con un hecho mayor, ¿verdad? Constituye una secuela de hecho. Igual que una película, está filmada desde el principio. Solamente pasa por la pantalla unas imágenes que pertenecen a la presente. Y me parece a mí que siempre estamos deteniendo esta pantalla del presente por una razón u otra. Porque tenemos miedo, porque somos livianos en lo pensar, porque tenemos dificultades de asimilación psicológica. De ahí que los hechos del presente se están acumulando en el presente porque existe una barrera entre el pasado y el presente. El presente está paralizado ahí. Y el futuro que se proyecta en el presente está activando, está desarrollando un mecanismo de asimilación que el hombre no puede asimilar. Hemos creado una gigantesca maquinaria técnica, ¿vale? Pero ahora resulta que como que no somos hábiles en lo pensar, este gran instrumento técnico se ha convertido en la máquina que se lo está engullendo. Estamos ahí, engullidos por el propio pensamiento. Díganme ustedes si pueden parar el pensamiento a voluntad. Pueden. Ser honrados son ustedes mismos. Solamente puede parar el pensamiento con la atención, no con la lucha contra el pensamiento. Porque cuando están pensando se dan cuenta a veces de la inutilidad del pensamiento. El dilema es ¿cómo voy a desvanecer el pensamiento? No se puede luchar contra el pensamiento, porque la lucha forma parte del propio pensamiento, del propio deseo de pensar. Debe existir entonces otro motivo creador interno, que es precisamente aquel que está involucrado dentro del misterio de la propia soledad. Esta soledad, que dicen que es mística, pero yo digo que es dinámica, por todos los ámbitos que se dan. Es decir, que cuando ustedes están pensando y no quieren pensar, demuestran que están engullidos por la máquina del pensamiento que ustedes han creado. Si se sienten ustedes engullidos por aquello que han creado, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la serenidad necesaria? ¿Dónde está el creador de la historia? Se puede decir que son los hechos históricos los que están galvanizando nuestra vida, pero no la creatividad del propio pensador. De lo que sucede cuando están muy atentos, cuando están observando con profundidad, con serenidad. Existe paz, ¿verdad? Existe un proceso de atención simple, sin lucha, sin resistencia. Y ahí está verdaderamente la soledad que ustedes tienen. Y se les está demostrando que esta soledad no hay que tenerla, porque constituye la esencia del propio pensador, que está más allá no solo del pensador, sino de la propia facultad de pensar. ¿Y qué es lo que está más allá de la facultad de pensar? Será aquel que ha creado al hombre. Entonces, cada vez que nos ponemos en situación de expectación serena hacia todo cuanto ocurre, estamos viviendo divinamente, sin reacciones. Yo creo que ese es el tipo de sociedad que debe cambiar todas las estructuras actuales. No será manifestándose a gritos acerca de la paz y contra la guerra, en tanto el hombre tenga la guerra en su corazón. Solamente gritará palabras y eslóganes, pero él continuará creando la guerra. ¿Por qué? Porque no estará integrado en valores eternos. Ya no estará integrado en valores eternos, todo cuanto salga al exterior
es como el nombre de Dios, que siempre es tomado en vano. Tal como decía otro día, se nos llena la boca hablando de Dios. ¿Pero qué es Dios? Para la mayoría de nosotros es un término completamente abstracto. Por lo tanto, no sabemos lo que significa. Y lo mismo que hablamos de Dios, de la paz, de la libertad y todas estas cosas. Porque todo constituye el mismo buque de síntesis a la cual me estoy refiriendo. Cuando en un momento determinado sabemos que todos estamos determinadamente ya programados desde que nacemos, entonces, ¿hasta qué punto encuentras positivo o negativo dentro de la felicidad de las relaciones? El hecho de pretender o querer dar o derrumbar de alguna manera estos conocimientos, estas costumbres, estas leyes o estos programas previos que hemos tenido, que nos han dicho posteriormente a través de muchas maneras, para sabiendo que después esta persona, que sea sutil o sea brutal o sea violentamente, le derrumbas estas cosas que de alguna manera le sujetan a un principio de ilusión, una lucha de sí mismo, derrumbarle esas estructuras de fantasía, sabiendo que posteriormente le harás daño, que sufrirá al no encontrar esas estructuras, porque será como se encuentra a sí mismo. ¿Hasta qué punto esto es positivo o negativo? Todo depende de la calidad de observación del pensador. Ya he dicho que estamos programados. Y para mí, esta palabra debería eliminarse. Yo diría que deberíamos desprogramarnos constantemente. Porque, naturalmente, ¿qué nos programa? El karma. ¿Y qué es el karma? El propio es el karma, ¿verdad? Y como que no sabemos nada del propio yo, tampoco sabemos nada del karma, y por lo tanto decimos, es el karma. Lo desconocido, y tenemos el karma. Pero, si desprogramamos la programación kármica, ¿dónde está el karma? Ahí está el problema. Es decir, que el karma es una cosa existente en la historia del mundo. Pero es que el hombre, el ser humano me refiero, está tan dentro de su propio karma, y está tan convencido de que el karma lo está condicionando, que realmente se siente condicionado. ¿Y qué pasará si derrumbamos todas las estructuras kármicas? Quedará el yo, lo real, la verdad, la cual no puede perfectamente ser descubierta porque existe el karma, porque existe la estructura, sea la que quiera. Una estructura física, emocional, mental o de cualquier tipo. Yo digo que si estamos atentos derrumbaremos la estructura del yo, la que el yo está estructurándose. Y cuando todo falla, queda aquello que no puede fallar jamás, que es el yo eterno que está en nosotros. Les estoy hablando del yo eterno, del yo omnipresente, del que está siempre aquí, ahora, en todas partes. Pero que nosotros lo consideramos tan lejano y jamás lo admitimos como una realidad. Siempre el yo eterno es como una especie de ficción. Ahora está de moda la ciencia ficción. El yo para nosotros es la ciencia ficción. Y sin embargo es la realidad. Es lo que estamos buscando. Si realmente estamos buscando. Quizás no estemos buscando esto. Quizás estemos buscando introducirnos en un morbo de la historia y conocer los fundamentos del karma y conocer cómo la historia se ha estructurado, y entonces hablaremos de todo lo que ustedes quieran, porque se puede hablar de todo, pero fundamentalmente lo que interesa es cómo yo puedo liberarme del karma, cómo puedo liberarme del pensamiento, cómo puedo liberarme de las emociones, cómo puedo liberarme de los deseos. Ahí está el problema. Pues ven que decidirse, o por Dios o por el César, simplemente esto. Si elegimos al César, vamos a crear estructuras nuevas, quizá más sutiles, pero que igualmente condicionarán la vida del pensador que somos nosotros.
Y tampoco podemos reemplazar las estructuras viejas sin conocer la raíz de las estructuras, cómo se han creado. Y veremos que somos adquisitivos, que constantemente estamos adquiriendo de la vida y poco damos a cambio. ¿Verdad? No damos nada a cambio, solamente queremos derechos, pero los deberes pocos. El deber elimina la estructura, el derecho siempre crea estructuras. Dense cuenta de esta sutilidad, porque el karma, como digo, es algo que se da como un hecho a priori histórico que nos condiciona en cierta manera hasta cierto punto. Hablo del punto de vista del observador inteligente, que no se conforma con la conformación del karma, que quiere variar radicalmente la vida en términos de realización, simplemente. Y el problema está cómo y de qué manera. Y ustedes dirán, usted lo encuentra muy fácil. Yo digo que sí, que es muy fácil. Pero también digo que nuestra mente es muy complicada. Y como que nuestra mente es muy complicada, se resiste a admitir una cosa fácil. Porque admitir una cosa fácil parece ser que nos empequeñece nuestra propia visión personal y queremos algo trascendental, espectacular. Y somos espectaculares a un extremo máximo. Y cuando decimos, no, hay que estar muy atentos, decimos, ya lo estoy. Sí, y estamos atentos cuando vemos algo que nos interesa mucho. Pero algo que no nos interesa, no estamos atentos porque la reoímos. Y entonces, como los hechos buenos y malos están dentro de la propia línea que pasa por el presente, resulta que al admitir un hecho que nos parece indeseable, dejamos de prestar atención a lo deseable. Y entonces existe la lucha entre las cosas buenas y las cosas malas, porque nuestra mente está paralizada en el tiempo, paralizada en cosas buenas y en cosas malas. Esta es la división del hombre. Pero si estamos muy atentos, no hay esta distinción. Todo es bueno a la vista del observador, porque todos los hechos buenos y malos forman parte del contexto histórico y experiencia del propio pensador. Y por lo tanto hay que estar muy atentos para ver a dónde lleva esta secuela de hechos, o cómo se han producido, o cómo aceptar de una manera sencilla y sin reacción las cosas nuevas que van sucediendo en su propio tiempo. Es decir, que es paradójico. Tenemos la televisión, tenemos frigoríficos, tenemos aparatos sofisticados para viajar por el espacio. Y sin embargo, en cierta manera y hasta cierto punto, estamos viviendo en las cavernas. Es el problema de la época. ¿Y qué es el problema histórico de las cavernas? El espíritu de posesión, la ley de las fuerzas, el espíritu competitivo. Y como nos hemos educado mucho ahora, cuando vamos a polarizar la atención al hombre que sale de las cavernas, lo constituimos no en el hombre fuerte de la tribu, el hombre que puede con todos, sino el más hábil para competir, no más inteligente, digo el más hábil, que no es lo mismo. Estamos todos en esta situación y preguntamos luego la estructura que hemos creado. Y es la misma estructura que creó el hombre primitivo, solamente que hemos dorado la barra donde se apoya el edificio. Pero la barra es la misma. Y por lo tanto, como la barra esta que sostiene la estructura es la misma, naturalmente, la libertad del hombre está supeditada, como siempre, al drama histórico que está viviendo, sin capacidad de reaccionar, sin capacidad de decidir por sí mismo, sin capacidad de afrontar una situación, sin capacidad de vivir atento a la realidad. Bien, simplemente esto es muy fácil de ver. Pero cuando ustedes están atentos, están comprendiendo todas estas cosas. ¿Y cómo se pasa de la comprensión a la aplicación? Manteniendo la línea de atención. Que no se trata de hacer un hombre automático dentro de la atención,
o mecanizar la mente para que esté atenta. No se trata de esto. Se trata de vivir simplemente silenciosamente expectantes, con serenidad, adaptándonos a las circunstancias, no luchando contra ellas. Los problemas de la humanidad no se solucionan porque el hombre, el ser humano, repito, está reaccionando constantemente contra ellos, contra los problemas y contra las dificultades. El día que deje de luchar, el problema desaparecerá. Porque el método de resolución del hombre es como aquel que aplica benzina para apagar una hoguera. Aumenta el problema con su reacción, con su lucha. Y un problema jamás se soluciona de raíz luchando contra él, sino comprendiéndolo en profundidad. Al comprender un problema, el que sea, en profundidad, se da cuenta uno de que el problema no existe, porque ha comprendido la base real donde estaba estructurándose este estado de conciencia. Y los psicólogos modernos tendrán que trabajar mucho en esta dirección, porque tendrán que trabajar muy activamente con el campo perceptual del espíritu, no de la propia mente. Aún estamos sustentando los mismos métodos psicológicos de Freud, de buscar en el pasado la solución del problema del presente, buscando allí donde la conciencia histórica quedó paralizada. ¿Y qué sucede? Sí, me he dado cuenta de esto, pero la vida continúa. Se comprende un hecho, pero no en profundidad, porque la profundidad jamás está en el pasado, siempre está en el presente. Porque el presente es el punto de paso de los hechos históricos del pasado y de los hechos históricos del futuro. Pero ¿qué sucede cuando el hombre está por encima de estas cosas? Por encima del drama histórico. Y se considera a su vez el drama puro de la historia, o el creador del drama de la historia. Entonces, fundamentalmente cambia todo. Se da cuenta el hombre que puede organizar su vida en términos de realización, no en términos de estructura. Una mente estructurada es una mente muerta. Y cuando muere la mente, muere todo el edificio del pensamiento, la capacidad de observación y vida. Hay que partir del cero. Me pregunto si podemos partir del cero y afrontar la vida ahora y aquí, de acuerdo con otros motivos fundamentales, no los de la historia, sino los de la realidad omnipresente que está aquí. ¿Otra pregunta? La atención en el cuerpo único. Recuerdo que el cuerpo único era también como el anticipo de un embrión que también estaba en Bueno, cuando estamos muy atentos, no sé si ustedes han experimentado alguna vez el silencio perfecto en su mente, pero si alguna vez logran efectuar esa experiencia, la cual no solo es posible sino que es exigible en el ser humano, se dan cuenta de que su mente, su ánimo y su voluntad misma se están diluyendo y están siendo succionadas, por decirlo de alguna manera, hacia un centro superior que desconocen. Este vacío tiene un significado. Es el propio sentido de la propia soledad que siempre estamos desviando, poniéndola de lado, porque la tenemos. El vacío creador que habla Krishnamurti. La mente silenciosamente recogida de Santa Teresa de Jesús. El umbral de la conciencia mística de Miguel de Molinos. Siempre indican que han establecido contacto con el plano budista. Porque cuando la mente ha dejado de ser y la mente está completamente vacía
de todo contenido histórico. Entonces se proyecta sobre la mente aquello que constituye la esencia mística de la propia historia. Es decir, Dios a través de algún resorte desconocido, pero que penetra silenciosamente en el corazón y nos hace testigos de lo eterno. Por ejemplo, el caso concreto del taumaturgo. ¿Saben ustedes lo que es el taumaturgo? Técnicamente hablando, es aquella persona que logró establecer contacto ininterrumpido con el estado de Samadhi. Samadhi se halla siempre en el cuarto subplano y el cuarto plano del universo, o sea, plano de el centro místico del universo, el centro de síntesis está ahí. Y es precisamente ahí de donde se genera toda la información espiritual necesaria para el mundo, de donde surgen los instructores de la raza, de donde provienen todos los avatares, de donde se escancia, por decirlo de alguna manera, el gran licor que debe beber el hombre liberado. Pues todo eso está aquí. No lo vemos con la vista, ¿verdad? Además, nuestra vista está prostituida por cuanto vemos los alrededor nuestro. Y también porque, como no estamos atentos más que aquello que deseamos y no aquello que es necesario, resulta que nuestro equipo informativo falla y sabemos mucha información esotérica, pero tal como decía también otro día, vivimos muy poco esotéricamente. El vivir esotéricamente, el haber vencido las crisis subyacentes dentro del alma humana, simbolizadas en su noche más oscura, es decir, cuando el hombre ha enfrentado su propia soledad, siempre indica que este ser bendito ha establecido contacto con aquellas tierras desconocidas de la conciencia, con aquel vacío inmenso que tanto tememos, y que de ahí ha extraído los bloques de la sabiduría que puede transmitir después a la humanidad. Es decir, el plano búdico, como todos los planos del universo, deben ser conquistados a base de soledad. La fiebre mismo, en el cuerpo físico, indica un momento crítico de soledad del cuerpo, pero sirve de base para que el médico pueda dar una receta indicada. Cuando existe una gran pasión dentro del cuerpo emocional, y esta pasión es tan intensa que colma la medida del propio cuerpo de deseo, existe también otra crisis de valores emocionales. Forzosamente hay que pasar por ahí. Hay que haber amado, hay que haber pecado, hay que haber sufrido mucho para comprender el valor del cuerpo emocional. Pero cuando se ha comprendido en su extensión y en su profundidad lo que implica el cuerpo emocional, el cuerpo emocional es trascendido, pasando previamente por una soledad inmensa. La soledad que va del plano físico al plano emocional. Y cuando hay que pasar al plano mental para comprender el significado íntimo de las cosas, para captar en su absoluta integridad el valor de un pensamiento, para llegar a ese estado crítico hay que pasar también por un momento de soledad inmensa. Técnicamente descrito, esotéricamente hablando, a estas crisis de soledad se les llama iniciación. Y todos debemos pasar por estas crisis. Por lo tanto, cuando estamos muy atentos, estamos preparándonos para las sucesivas crisis iniciáticas. ¿Les dice algo esto a ustedes? Les hablo de la iniciación. La iniciación es la técnica establecida en nuestro universo para convertir al ser humano en una entidad divina. Y subiendo hacia arriba, cuando hay que alcanzar el mayor de los planos establecidos como centro de nuestra conquista actual como seres humanos, mente parece una cosa imposible. Sin embargo, cuando usted vive tan atento,
primero están atentos a algo que les interesa mucho. El juego de un hijo, por ejemplo, o el propio amor a su hijo, que exige atención, o el cuidado al esposo, al hermano o a los amigos, que exige atención. Una atención que desconocemos, porque estamos pensando constantemente en nosotros mismos. Es decir, que la atención es, psicológicamente hablando, un sistema de apartar la atención de nosotros mismos y dedicarlo al medio ambiente. Y ahí existe la base de la sabiduría de Dios. No la simple información o los simples conocimientos históricos. Esto nos tiene gran importancia desde el punto de vista del pensador universal que somos todos nosotros. ¿Otra pregunta? El problema está en cuando interviene el discernimiento. Es decir, mientras estamos atentos, la maquinaria trabaja, por decirlo de alguna manera. El problema es cuando tenemos que discernir. Si no funcionamos en ese momento, actúa la mente, ¿no? Entonces ahí está el problema donde hay un peligro de perder la conciencia. Es lo que pasa, es por un lado, y luego... Un lado, empecemos por ese lado. Pues. Cuando hay discernimiento, siempre existe el peligro de la dualidad. Porque discernimos entre la verdad y lo falso. ¿Y quién nos asegura que vamos a elegir lo falso o lo verdadero? ¿Hay algo por encima del discernimiento? Dense cuenta, la pregunta es muy completa. Yo diría absolutamente maleable y puesta a disposición de nosotros para establecer realmente dentro de nosotros un verdadero pugilato de valores, pero conteniendo siempre una resolución total. Discernimos porque no estamos seguros, ¿verdad? Estamos discerniendo entre valor de una cosa o de otra, lo cual significa que podemos equivocarnos. Pero la atención circula entre el campo central de los opuestos. El discernimiento tiene que adherirse forzosamente a algo positivo o algo negativo, con el riesgo de equivocarse. Pero la atención no es cosa de la mente, aunque parezca mental, es cosa del corazón. Mentalmente podemos estar más o menos despiertos. Y este más o menos despierto de nuestra mente nos cualifica para distinguir entre dos valores: el valor A y el valor B, o una serie de valores. Es decir, que podemos discernir entre los grandes bloques mundiales, por ejemplo, o los grandes partidos, o los grandes ejecutorias mundiales, a las cuales podemos estar más o menos atentos. Pero el discernimiento por sí solo no puede solucionar el problema. Es necesario. Mientras crecemos hasta este punto, hasta donde yo quiero llegar, o quisiera llegar. Pero el punto es este cero, en el cual el discernimiento no nos sirve para nada. Es como aquello que decimos: por ejemplo, el pensador, pensando desde aquí, buscando aquí, y esto es el antacaral. El discernimiento se mueve aquí, y yo les hablo de algo que se mueve aquí. Es bonito el corazón con la cabeza, con el centro más elevado del hombre. ¿Se dan cuenta? Es la mente que discierne, no es el corazón. El corazón sabe, y como que sabe, no tiene por qué discernir. Luego, lo que hay que hacer es buscar siempre aquel punto dentro del cual el hombre no tenga que emplear el discurso mental. El discurso significa que el hombre se puede adherir o no a un código de valores impuestos por la sociedad.
pero como que discernimos, o bien nos adherimos o bien rechazamos. Y como si nos adherimos o rechazamos, ya no estamos en el centro de la realidad. Y estamos moviéndonos como una pequeña ardilla dentro del campo de los opuestos. Esto lo quiero, esto no lo quiero, o esto me gusta, esto no me gusta. No sé si me explico. Nuestra mente está capacitada para discernir. Yo me pregunto si podría estar capacitada para comprender. No para discernir, para comprender. Es un paso que va del libre albedrío a la voluntad espiritual. Es como si hubiésemos llegado aquí y creásemos un triángulo. A ese triángulo yo lo llamo síntesis. La síntesis de la realización, dentro del cual la mente y el corazón integrados dan como consecuencia la revelación. El yo superior, o Dios en nosotros, a través de aquí, llega la mente discursiva, pero al propio tiempo esta mente está tan equilibrada de valores que hace contacto con el corazón. Y entonces el corazón surge una línea de luz que va directamente al centro superior de la cabeza. Y aquí existe entonces ya la conversión del ser humano en un ser divino. Exacto. O de la mente discernitiva a la intuición. Es decir, que la mente intuitiva, porque la emoción es diferente. La mente va haciendo esto, y allí llega un punto donde se encuentra. Donde se encuentra el pensador con su obra, o el pensador con el propio Dios, establece un punto de coincidencia. Es esto. Y no todos estamos coincidiendo en el mismo punto, porque unos establecen contacto aquí y otros aquí arriba. Ya está la diferencia solamente. Pero fundamentalmente es lo mismo, porque la persona que llega aquí tiene un atisbo de la realidad, porque al propio tiempo tiene un camino andado hacia el corazón. Es un camino que hay que recorrer. Pero si nos empeñamos en discursos mentales, en discernir demasiado, corremos el riesgo de equivocarnos. Pero si estamos fundamentalmente embebidos en el propósito de realizar, seguramente que surgirá una atención profunda que no sea simplemente mental, sea del corazón. Es el corazón la base misteriosa de la vida, siendo la mente un instrumento del pensador, pero siendo el corazón el instrumento del propio Dios en nosotros. Ahí está el problema. Y el reto de nuestra vida está precisamente aquí. En sí podemos pasar de la mente discursiva, de la mente discernitiva a la mente intuitiva. ¿Y cómo organizarlo? No sé si se cansan ustedes, porque yo creo que es una idea que hay que trabajarlo mucho, por decirlo de alguna manera. Porque al ser tan abstracta, la mente concreta la rechaza. Entonces, no hay que aceptar ni rechazar, hay que estar atento simplemente. Porque aquello que la mente no capta, lo comprende el corazón. Y después lo devuelve a la mente para que elabore sus conclusiones. Es decir, dense cuenta, si estoy hablando, ustedes no me comprenden para ir solamente, tratando de comprender aquello que no han comprendido. Pero yo voy hablando. Y puede que en etapas posteriores se comprenda mejor lo que acabo de decir ahora. Es decir, que no hay que crear ninguna barrera. Porque si no comprenden, es porque hay que seguir actuando a la voluntad. No sé si me explico. Es muy difícil de comprender, pero porque es muy fácil también. Me refiero que cuando vemos una película, si una escena nos gusta mucho, la quisimos repetir, ¿verdad? Naturalmente, al repetir aquella escena, impide que otras escenas puedan manifestarse en la pantalla. Entonces, como todo queda acumulado en el centro de la pantalla, que es el presente, hay un divorcio entre el presente, el pasado y el futuro. Hay una proyección de hechos indefinibles, estructurados, que no podemos comprender jamás, porque no los admitimos, simplemente estamos parados en el tiempo. Y como que estamos parados en el tiempo, no podemos comprender
lo que realmente tiene un significado real, no histórico, real, algo que escapa a la voluntad del propio pensador, porque es cosa de la propia divinidad. Y el poema está ahí. Quizás uno de los mayores enemigos de la atención podría ser la comodidad, en el sentido de cristalización. La comodidad es uno de los impedimentos. El temor, otro de los impedimentos. La falta de atención siempre indica indicación de que hay miedo. El hecho es que también hay, ¿sabes? Porque ponemos una fuerza a esa atención, y que no lo hacemos de una manera pasiva, que entonces hay una lucha, entonces hay un cansamiento. Bueno, o sea, es lo que pasa, hasta a mí me pasa a veces, ¿no? Al estar atento, me canso más, lo normal. Entonces ahí hay una lucha. Hay algo que no funciona. ¿No? Sí, lo que no funciona es algo. Es que ustedes obligan a la mente a estar atenta. Y como que la mente no quiere, ustedes emplean la violencia, la reacción. Y como efecto de ello viene el cansancio, la obturación, diría yo. Pero es que la atención es normal. No hay que intentar llegar hoy día a la síntesis de la atención. Hay que tratar de estar atento simplemente. Cuando el mecanismo mental está tan vulnerable por efecto de la atención, en que, por decirlo de alguna manera, se ha adueñado del sentido de síntesis, yo hay que trabajar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la mecanógrafa? Al principio debe estar muy atenta al proceso de regulación de sus dedos de acuerdo con el teclado. Pero llega un momento en que ya aquello ya pasó, lo hace sin darse cuenta. Llega un momento en que la atención es tan natural que ya no hay que preocuparse. Es el cambio de situación, es el cambio de ritmo, es esta resistencia lo que hay que vencer. De principio. Pero naturalmente, como no estamos habituados a la lucha, la tememos la lucha como tememos la soledad, jamás damos el primer paso. O decimos, para descargar nuestra conciencia, esto no es para mí. O yo tengo mis yogas favoritos. Pero el curso de yoga necesita atención. Yo no digo que tenga que dejarse el yoga, que tenga que dejarse la meditación trascendental o no, o que tenga que dejarse llevar de cualquier disciplina. Lo que digo que si estamos muy atentos a esto, quizá deje de interesarnos la disciplina, porque nos daremos cuenta que hay algo mayor que todo esto, que la propia disciplina hace un pequeño drama histórico de nuestra vida. Es decir, que la atención hay que tomarla a dosis, si me permiten ustedes la expresión, pero constantemente. No dejar que nos adormezcamos dentro de todo cuanto estructuramos en el pasado. O estar muy atentos también de que nos convirtamos la atención en una nueva estructura. Porque entonces ya estamos otra vez luchando. Ya estamos otra vez discerniendo si lo hago bien o lo hago mal. Yo digo, si una cosa se comprende de raíz, ya no hay problema de venir mal. Se hace simplemente. Si ustedes se dan cuenta de que no están atentos, indudablemente dirán, debo estar atento. Además, una mente distraída nunca podrá captar el significado de la verdad, jamás. Solamente la mente vulnerable, exquisitamente atenta, serenamente expectante, sin lucha, sin conflicto, puede resolver el problema social del mundo. Porque resolverá, de hecho, la causa de toda estructura, del tipo que sea. La estructura familiar es una estructura. El hombre es una propia estructura y él se crea la estructura del propio pensamiento. Me pregunto si se puede llegar a vivir sin crear estructuras, sabiendo que la estructura siempre nos condicionará
de una u otra manera. O sea, la mente, el corazón o el cuerpo. Seguramente estaremos siempre conectados con el devenir de alguna posible estructura. El temor es cuando hacemos de lo real o de lo que entendemos por una nueva estructura. Como decía otro día, hay que buscar una técnica que elimine todas las técnicas, lo cual significa que hemos cogido esta técnica. No hay problema, el problema está ahí. Si podemos ser tan impersonales que la técnica no tenga fundamento en nuestra vida. Pero esto está en el aspecto emocional. Para poder analizar, habríamos que ser más fríos para poder ver las cosas sin analizarlas, pero comprendiéndolas. Y para comprenderlas tenemos que cuidar nuestro aspecto emocional. Somos demasiado emotivos, o sea, tenemos que mirarlo todo aparte de nosotros mismos. Y nunca estamos aparte porque nuestro aspecto emocional todavía está atento. Yo creo que si nos cansamos cuando ponemos atención en las cosas es porque la parte emotiva nuestra entra en juego. Creo yo, Sí, pero ningún problema del tipo que sea puede ser resuelto en su totalidad. Si somos conscientes de que tenemos un problema emocional, no vamos a poder solucionarlo en nuestro nivel emocional. Tenemos que ascender solamente y contemplarlo allí, desde la montaña mental, contemplar el problema. Es decir, que el problema existe siempre, queramos o no. No por imposición kármica de nuestra vida, sino porque estamos aferrados a la tradición. Pero si nosotros nos damos cuenta de que realmente la verdad no está en la estructura, no está en el movimiento emocional, porque claro, lo que se dice siempre es buscar una disciplina para el cuerpo emocional ahora, porque somos conscientes de que tenemos problemas emocionales. Y todos tenemos problemas emocionales, porque el cuerpo emocional y el plano emocional es lo que técnicamente o esotéricamente llamamos el Kurukshetra, el campo más alto de la lucha humana. Entonces el hombre, el humano, refiero siempre, irá a ascender a la mente, polarizando la atención en la mente, porque a la mente después enfocando en los hechos. Es decir, tenemos un problema emocional y ese problema nos está condicionando, se convierte a la larga en un complejo que tratará de resolver el psicólogo. Pero realmente, si no hay una comprensión de parte del individuo, aquello, el intermediario, el que sea, no va a solucionarlo. Existe la práctica, ustedes lo saben, de la intravisualización, hacia adentro y hacia el pasado. Jung, por lo contrario, dice, vamos a ir hacia adelante, hacia el mundo de los arquetipos. Pero la verdad está en el centro. No es que niegue, por ejemplo, la obra de Freud, al contrario, es muy interesante, interesantísima, ¿me entendés? Ni tampoco la de Jung, que se vuelca al futuro, sino que los dos participan o deberían participar de la gloria del presente. Y el psicólogo moderno tendrá que estar en el presente, lo cual significa que no será de la técnica freudiana y tampoco la junguiana. Será la técnica del hombre moderno enfrentando un problema moderno con una situación nueva completamente moderna y con unas energías astrológicas, si me lo permite, completamente nuevas. Y tener que manipular todo eso creadoramente para crear un centro donde no haya conflicto. Un conflicto entre el subconsciente o entre el supraconsciente. Es el consciente lo que nos interesa en este momento, crucial del hombre. Porque el consciente está tan cerca del subconsciente como del supraconsciente. Es solamente cuestión de enfoque. Si tuviésemos la mente completamente dominada o vulnerable, cuando fuese menester acudiríamos al subconsciente, y cuando fuese menester acudiríamos al supraconsciente. Pero el caso es que les pasa una cosa: o bien somos muy místicos y nos vamos al supraconsciente, olvidando todo lo demás, o nos vamos al subconsciente y dejamos todo lo demás también. Y el presente siempre pasa entonces inadvertido
con su secuela infinita de oportunidades de acción. Si podemos darnos cuenta de esta situación, habremos resuelto el problema de la atención, que no está en el pasado ni en el futuro, está aquí y ahora, ¿verdad? Y cuando ustedes salgan a la calle, serán aquí y ahora, porque son ustedes mismos los que trafican con esta serie de verdades. No van a pensar lo que decía el señor Beltrán. Sería negativo que ustedes van por la calle pensando lo que dice el señor Beltrán. Están atentos a lo que está pasando en aquel momento allí. Es fácil, ¿verdad? Es vencer la inercia del pasado. Porque el pasado ata al hombre por glorioso que haya sido. Ha habido un joven que al preguntar si sería positivo o negativo el renunciar a las estructuras de ilusiones del pasado, hablaba de quedar entonces en este sufrimiento. A mí me parece que si podrías despejar un poco esa incógnita, porque cuando yo he intentado estas cosas no he sentido ningún sufrimiento, sino al contrario, una gran paz. ¿Quieres aclarar un poco esta idea? Sí. El sufrimiento siempre nace del apego, la adherencia hacia el pasado, hacia el futuro. Y en el presente no hay sufrimiento. Si sufres porque están encadenando el pasado, o tiene una esperanza en un futuro que trate de ordenar los principios que están establecidos, reglamentados en el presente. Se escapan de la realidad tanto cuando acuden al pasado con sus tradiciones, con sus estructuras establecidas, o cuando están atravesando esta línea llamada futuro, dejando desguarnecida la línea del presente. Pues cuántos místicos son un impedimento de la sociedad orgánica que estamos viviendo. Estos visionarios que traen cosas nuevas sin base. Pues en el presente hay que crear una base tan formidable que pueda sustentar toda la tradición del pasado sin apegarse, y la esperanza de un glorioso futuro, pero sin apegarse. Y esto libre de sufrimiento. Cuando están atentos no sufren. Lo que pasa es que no están atentos. O cuando están atentos se dan cuenta de imprevisto que están atentos y tienen miedo y vuelven otra vez a la vida que están realizando constantemente. Vuelven a la tradición. Cuando surge un problema nuevo, ustedes aplicarán siempre el sistema antiguo de resolución. Acudirán a un especialista. No tratarán de buscar la causa, no, acudirán al especialista, al técnico, al que vive sobre los problemas, al psicólogo, no digo por ti, al psicólogo, al médico o bien al especialista religioso. Irán simplemente porque carecen del esfuerzo suficiente para crear esta fuerza inmensa que de dar nueva vuelta a la existencia. Pero les digo y les aseguro que más de una vez ustedes se han sentido integrados en su religión. Y ustedes no van a negarlo. Y hay momentos en que se han encontrado religiosamente silenciosos, serenamente expectantes, sin pensar en el pasado y en el futuro, y estaban integrados en el presente. ¿Verdad que todos han encontrado un momento de eso en su vida? Todos, porque es la esencia del hombre, tarde o temprano tiene que revelarse. Es como un relámpago en nuestras vidas. Pero el relámpago es la propia sustancia del sol. Y la persona que alarga la duración de un relámpago puede captar la totalidad del sol, con el misterio de la luz, que es el misterio de la propia soledad. Y en esta fusión de la pequeña luz con la gran luz existe la aniquilación total del sufrimiento. Desaparecen las estructuras, pero ¿qué queda? La verdad, el yo, que se apoyará en todas las estructuras, pero no se apegará como están realizando en ninguna estructura, del tipo que sea. Es decir, y eso es muy sutil, si entre
el hombre y Dios, existe el deseo de Dios, jamás el hombre podrá captar la divinidad. Tendrá que convertirse en aquello. Porque en tanto pensamos en términos de deseo, tenemos aquí al yo que busca a Dios y a Dios de ahí abajo, allá arriba, y jamás realizamos a Dios. Pero si estamos muy atentos, Dios está aquí, es nuestra vida realizando la acción en cada una de sus creaciones. Y eso para mí es tan fácil, al menos explicarlo. Pero si no tuviese, en cierta manera, una experiencia de esta soledad, yo no podía hablarles a ustedes con esta convicción. Y como que yo lo he realizado, creo y estoy seguro que ustedes también lo pueden realizar. Y no ha sido por motivos de lucha, de conflicto interno, buscando algo que desconocía. De momento no establezca ninguna meta en su vida, porque la meta condiciona al pensador. Y es como el creyente que establece la diferencia entre él y Dios, y como que es incapaz de salvar la barrera de buscar el edificio orgánico o estructura religiosa o política o de un tipo que sea. Siempre existe un intermediario entre el hombre y la realidad. Pero existe dentro del ser humano un camino infinito que debe recorrer solo, sin acompañamiento alguno. Y este camino solitario, este sendero místico, es el propio Dios de nosotros que están dándolo. O Dios introduciéndose en nuestro corazón, o nosotros introduciéndonos dentro del corazón de Dios. Y el lucha es resistencia. El problema está aquí, y no es un problema que no puede ser realizado. No es un problema capital. No es un problema de orden ni de ajuste, es un problema simplemente de síntesis, de equilibrio. Por eso es curioso el hecho de ver que la gran mayoría de sociedades efectivamente que casi postulan de espirituales de sus miembros más tienden a un apego a una estructura etiquetada de las sectas de la cual profesan, que realmente a lo que tendría que ser a una atención constante de su vida cotidiana individual, y buscando, como dice posteriormente, una ilusión, una fantasía, un deseo, que cuando se ven truncados porque son conscientes por estos segunditos de atención que a veces la soledad les trae, se les derrumba completamente el interior para así darse cuenta de ellos mismos. Exacto. Y el peligro es que tengamos miedo cuando algo se derrumbe en el interior, porque automáticamente queremos apoyar la estructura. Es muy sutil. Y no digo que deben dejarse las estructuras, insisto en este hecho. Y hay que vivir dentro de la estructura si es que así nos place, pero no apegarnos a la estructura. Por ejemplo, nuestra mente es un instrumento. No apegarnos a la mente. Porque si no nos apegamos a la mente, controlaremos el devenir de cada uno de los pensamientos que pueden circular por ella. El hecho de que el pensamiento nos maneje a nosotros, que no pensemos sino que somos pensados, ahí está la gran diferencia, hace que el motivo de nuestra vida sea buscar la paz, porque no puede haber paz en tanto encontramos un pensamiento en la mente, que digo que los pensamientos pueden llevar un mensaje, pero como que reaccionamos contra el pensamiento, jamás sabemos si lleva un mensaje o no. O si es un pensamiento innoble, lo separaremos inútilmente. Porque cuanto más queremos separar un pensamiento de la mente, con más fuerza se vierte ese pensamiento en la mente. ¿Qué pasará si lo examinamos tranquilamente, con atención, sin repulsa, sin cargo alguno contra el pensamiento, examinando simplemente? El pensamiento se disolverá, porque no luchamos contra el pensamiento. Pensamiento siempre es el producto de una lucha en algún nivel determinado. Otra cosa les digo, no podemos dormirnos cada noche si no dejamos el pensamiento aparte. En tanto que es una pequeña fracción de pensamiento en la mente,
no nos podemos dormir. No existe una desarticulación de las neuronas del cerebro. Y por lo tanto, como no existe esa desarticulación, continuamos en la cama, dando vueltas de un lado hacia otro. Porque el pensamiento nos está atormentando. Y queremos descubrir el pensamiento reaccionando contra él. Entonces, preguntemos al pensamiento, ¿qué traes para mí? Así, tranquilamente, esperar la respuesta. Y veremos que el pensamiento dice, pues no tengo nada que decir, y se va. Nos ha querido luchar contra los pensamientos, porque los pensamientos, como tratamos de activarlos merced a nuestras reacciones, jamás hay un complemento de realidad. Existe siempre un motivo de pensamiento para permanecer, porque la propia lucha está creando el espíritu de resistencia de los pensamientos. Y eso permanece dentro de la mente. Ahora bien, si hay atención, o vamos a lo mismo, y termino para no cansar, si hay atención, ustedes se darán cuenta de que la mente no contiene pensamientos, porque dentro de esta atención tan profunda, ustedes de lo que observan será un solo cuerpo de misterios universales, por así decirlo. No tendrán que luchar. La lucha no tiene sentido para el hombre inteligente, tal como decía Buda, el iluminado. El hombre perfecto vence sin luchar. Y como estamos siempre luchando, jamás seremos perfectos. El hombre perfecto no es emocional. Y es aquí porque los pensamientos no... Y nosotros no somos perfectos porque somos emocionados. Claro, está el problema. Estamos discutiendo tarde esto. El no ser emocional no significa no tener emociones. No. Una cosa es ser emocional y otra cosa es estar apegado a sus emociones. El sexo en el hecho. Podemos pensar sin estar apegados al pensamiento. Yo he mirado el hablo y seguramente ya jamás me acordé de lo que digo. ¿Por qué? Porque si no, repetiré siempre conceptos. Y no es que no repetís ningún concepto, pero no hay apego al concepto. No es historia para mí. Una explicación no es historia para mí, es un hecho evidente. Así que lo que hago yo, que soy una persona, me creo normal, hasta cierto punto, creo que puede hacer todo el mundo. No tiene mucha importancia. Yo solamente queremos estar dentro de las cosas sin hacer resistencia. No sé cuántas veces durante el día ofrecen resistencia a algo. El algo puede ser la familia, un grito inoportuno. Yo digo, si queréis meditar de una manera tranquila, aunque haya ruido, meditad sobre el ruido. Entonces, como meditad sobre lo que está establecido, no hay problema. Claro que no. Entonces, si estamos meditando y hay ruido, hay una división entre mi meditación y el ruido. Lo que interesa es no reacciona, pues miremos qué pasa con el ruido. Examinemos el ruido, la cualidad del ruido, la calidad del ruido más o menos pronunciado, o si es más bueno, más malo para mis tímpanos. Pero el caso es estudiar aquello. En el momento en que desaparece el ruido, a lo menos dentro de la conciencia. Es que a mí me surge una pequeña contradicción en cuanto a eso, que cuando tienes deseo de meditar, ya estás tocando el cuerpo emocional, un deseo de conseguir algo. Mientras que por el contrario, no tienes deseo de meditar, fuerzas, estás creando una vida. ¿Qué haces? Yo diría que la meditación para nosotros es un acto de esfuerzo, es un acto de disciplina, es un acto de imposición de yo sobre los vehículos. Y naturalmente, entonces, como obligamos a nuestro yo a sujetarse a ciertas normas para que los vehículos estén integrados, y establecemos un código de valores históricos cada día. 10 minutos, una hora, yo que sé, yo que dura 6 horas meditando. Desligándose completamente de la realidad. Por ejemplo, medito porque mi corazón se siente inclinado a la meditación. Esto es una mención. Pero demos cuenta también lo que decía Alice Bailey en cierta ocasión, que estaba yo presente,
que ella decía muy concretamente: me sabe mal pensar, o estoy lamentando lo que pasa en casa de un esotérico. El esotérico es una persona que a tal hora tiene que estar meditando las cosas, a tal hora tiene que hacer sus cosas, a tal hora de lectura, a tal hora de meditación, todas esas cosas. Y se preguntaba: ¿cuánto tiempo le queda para pensar en Dios? Está pensando en sí mismo. Y dice a los niños: dejadme estar, no quiero jugar cuando se voy a la meditación. Y los niños esperando que salga papá de la meditación. Como si el jugar no fuese una meditación, como si el comer no fuese una meditación, como si el trabajo no fuese una meditación, como si la vida entera no fuese una meditación. Ahí está el problema. Y hemos separado, hemos aislado unos momentos de nuestra vida y hemos dicho: voy a meditar. Para mí la meditación es la vida entera, no es una fracción del tiempo. Ahí estamos meditando ahora. Cuando saldremos de aquí estaremos meditando, cuando estemos cenando estaremos meditando, y cuando vayamos a ver estamos meditando también. ¿Por qué distinguimos fracciones del tiempo dentro de la eternidad? Aunque sea por motivos de meditación. Dense cuenta que es muy sutil esto, porque todos lo hacemos. Voy a meditar. ¿Qué hacemos cuando decimos esto? ¿O qué esperamos realizar? ¿Un milagro o algo así? Simplemente lo que hay que hacer constantemente, estar atentos. Es decir, que todo cuanto pasa por el campo perceptual de nuestros sentidos es meditación, si estamos atentos. ¿Y cuántas veces nuestra mente se resiste a la meditación? O establecemos un pensamiento sin mente y nuestra mente se va por otro lado. ¿Cuál es una lucha también? Pues bien, si queremos eliminar los problemas de la meditación, meditemos constantemente, sin fracción. Pero puede presentarse un momento automáticamente y entonces se puede. Si después de un sinnúmero de esfuerzos de atención surge la atención automática, que se ocurrirá un día u otro como Anecano, entonces no hay que preocuparse. Estaremos reglamentados por ciclos de fuerza, por ciclos universales. Pues el propio Dios, según se nos dice, se sujeta a una meditación. Una meditación de la cual no sabemos nada, pero que ha tenido por consecuencia el universo que conocemos, ahí donde vivimos, donde nos movemos y donde tenemos los ser. Esto es que administrar. Entonces, lo que en el budismo, lo que mejor sería una meditación a la adaptabilidad de la vida, ¿no? Bueno, pues estamos diciendo esto. Sin embargo, cuando quieres meditar de alguna manera, pues en el mismo caso que cuando sientes la vida cotidiana y aparte de la vida cotidiana te sientas para meditar, por lo mismo que la vida cotidiana con la vida. Hemos establecido un código de valores meditativos. Y al establecer este código, separamos unos hechos de otros de nuestra vida. Y para mí la vida es una sucesión continuada de hechos, encadenados por otros. Queremos nosotros reglamentar el orden establecido. Como decían por aquí, la meditación será espontánea, como la atención con el tiempo será espontánea. Ahora hay espontaneidad de la atención cuando es algo que nos interesa. Un partido de fútbol, por ejemplo, estamos embebidos en la pantalla, pegado a la nariz ahí. Pues bien, es lo mismo que digo en otras fracciones del tiempo que no sea fútbol, sea otra cosa. Arte, por ejemplo, o trabajo, por ejemplo, familiar, adaptabilidad a todas las situaciones. Es decir, que cuando hablo de atención, no hablo de la mente. Hablo fundamentalmente del corazón. Aunque parezca una paradoja, el corazón es el que reglamenta la atención, no la mente. La mente es solamente un instrumento para explicar al yo lo que hizo el corazón. Pero la atención, la voluntad espiritual de la atención, es cosa del corazón. Y es el máximo trabajo del hombre. Y es el mayor empeño del hombre moderno, del hombre inteligente de nuestros días.
de pensar más con el corazón que con la mente, que no perderá sus atributos dinámicos de la acción mental, ni la capacidad de pensar, sino que será pronto la capacidad de pensar. No se sentirá integrado en pequeñas cosas, sino en cosas absolutas. Es decir, que vayan ustedes examinándolo sin quebraderos de cabeza, sin luchar, y vean ustedes que hoy han estado atentos, y lo que la mente no haya comprendido, el corazón lo ha captado perfectamente. Y se dan cuenta que más o menos están atentos. ¿Por qué? Porque han comprendido. No por imposición, sino porque una fuerza superior en ustedes les llevará en aquella dirección. Y por favor, cuando estén atentos, no se pregunten, ¿por qué estoy atento ahora? Porque entonces ya no estarían atentos. Hay bastante, me parece, ¿verdad? Haremos un poco de silencio.